El milagroso legado de Nehemías, revelando la inquebrantable fe de quien dijo: no puedo bajar en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, el rey de Judá, mientras el pueblo estaba en Babilonia bajo cautiverio. Un hombre de Dios se encontraba en Susa, el palacio del rey Artajerjes. Nehemías, un copero importante en la corte persa, vivía entre los lujos y los banquetes de la realeza, donde perfumes exquisitos llenaban el aire. Sin embargo, su corazón estaba dividido. La tristeza lo invadió al recibir una noticia desgarradora de su tierra natal: los muros de Jerusalén estaban en ruinas y su pueblo sufría en la desolación del exilio. Con profunda aflicción, Nehemías se postró ante Dios, clamando en oración por la restauración de Jerusalén y su pueblo. Sin embargo, la vida de un copero, aunque privilegiada, era un constante recordatorio de la lejanía de su hogar y la angustia de su gente. Sus oraciones resonaban en sus labios con fervor mientras pedía a Dios gracia y dirección. Un día, el rey Artajerjes notó la tristeza en el rostro de Nehemías. Ante el temor de ser reprendido, el copero reunió valor y confesó su angustia. Conmovido por su aflicción, el rey le preguntó qué podía hacer para ayudarle. En un momento de gracia soberana, le otorgó permiso para ir a Jerusalén, dándole recursos y autoridad para la reconstrucción. Nehemías supo que este era el momento que había esperado, un acto de Dios traído a la realidad, una esperanza renovada para su pueblo. Al llegar a Jerusalén, Nehemías observó las ruinas con el corazón pesado. Durante 3 días recorrió la ciudad en silencio, sintiendo la historia en cada piedra caída. Finalmente, bajo la luz de la luna, convocó a los líderes y al pueblo. «Levantémonos y edifiquemos», proclamó con convicción, recordándoles que no estaban solos, que Dios estaba con ellos. Sus palabras reverberaron en el aire, y la chispa de la esperanza comenzó a encenderse en sus corazones cansados, pero la oposición no tardó en surgir. Sanbalat y Tobías, líderes en la región, intentaron desanimar al pueblo con burlas y amenazas. ¿Se atreverán a reconstruir?, se preguntaban con desdén. A pesar de las intenciones de los adversarios, Nehemías, firme en su fe, declaró: «No puedo bajar», reafirmando su compromiso tanto con Dios como con su misión, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Las dificultades continuaron y las amenazas se intensificaron, pero Nehemías, como un faro de fe, intercedía en oración, recordando a su pueblo la grandeza de Yahvé. Los animaba a mantenerse firmes y fuertes ante la adversidad. Bajo su liderazgo, los muros comenzaron a levantarse ladrillo a ladrillo, no solo restaurando la estructura de la ciudad, sino también la identidad del pueblo de Dios. Sin embargo, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Un mensaje urgente llegó, revelando una trampa diseñada para desviar a Nehemías de su propósito. El enemigo intentaba sacarlo del camino a consulta, pero él, con firmeza inquebrantable, sabía que su tarea era más grande. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. El camino hacia la restauración era arduo, enfrentando desafíos a cada paso, pero la inquebrantable fe de Nehemías lo guiaba. En medio de peligros y desánimos, el legado de Nehemías se forjaba, dejando una lección eterna, que con confianza en Dios, cada desafío se puede superar, y que la verdadera restauración solo puede surgir de un corazón alineado con la voluntad divina. La noche había caído sobre Jerusalén, y las luces de las antorchas danzaban como estrellas en la oscuridad. Nehemías, firme en su propósito, se encontraba en la muralla recién levantada.
La distancia entre el cielo y la tierra parecía más breve en ese lugar bendecido, donde el aliento de Dios vibraba con cada ladrillo restaurado. Sin embargo, el eco de las amenazas de Sanbalat y Tobías aún resonaba en su mente. Los murmullos del pueblo, tan animados en su edificación, se tornaron en preocupación cuando comenzaron a recibir noticias sobre el creciente descontento de sus enemigos. Las burlas se transformaron en planes más siniestros, urdiendo sombras sobre la esperanza que poco a poco renacía. Nehemías, consciente de la fragilidad de la unión, reunió a sus hombres. «No se desanimen», exclamó, su voz resonando por encima del ruido de los martillos. «Dios nos ha asegurado este lugar, y con coraje, lo defenderemos. Levanta tu espada en una mano y tu herramienta en la otra». Así, el pueblo se movió para trabajar y vigilar al mismo tiempo, cada uno con un corazón lleno de fervor, mientras las murallas crecían bajo sus manos. Sin embargo, la adversidad se hizo más intensa. Sintiéndose inseguros, algunos comenzaron a generar rumores, diciendo que los enemigos se acercaban por la noche. El miedo amenazaba con consumir la fe de aquellos que, durante tanto tiempo, habían aguardado este momento de restauración. Nehemías, percibiendo la inquietud, se dirigió a ellos con su mirada fija en el horizonte. «No temáis», sugirió con voz suave pero firme, «pues nuestra batalla no es únicamente contra carne y sangre, sino contra los poderes de la oscuridad. Recuerden las obras de nuestro Dios, quien va delante de nosotros». Mientras tanto, los adversarios comenzaron a planear algo más astuto. Hicieron circular la idea de un encuentro entre Nehemías y ellos, presentándose como amigos que buscaban la paz. Pero en su corazón, solo llevaban la manipulación y el sabotaje. Nehemías, al recibir la propuesta, sintió que el Espíritu de Dios lo iluminaba. Así, respondió con determinación: «No puedo bajar, porque la obra es grande y necesito continuar. Si me detengo, la causa de mi pueblo se desvanecerá». La estrategia de sus enemigos falló, pero estaban más decididos que nunca a destruir la obra de Dios en Jerusalén. Los rumores se transformaron en amenazas abiertas y las estrategias comenzaron a fallar. Nehemías sabía que la victoria no solo dependía de muros fuertes, sino también de un corazón fortalecido por la oración y la comunión con Dios. Comenzó a dedicar más tiempo en intercesión y, como un líder sagrado, estableció días de ayuno y oración. Un día, mientras se encontraba en profunda oración, Nehemías sintió que Dios le revelaba algo que lo llenó de asombro y temor. En un susurro en su alma, el Señor le mostró la promesa de restauración y redención que iría más allá de los muros físicos. Esa reconstrucción era un símbolo de la nueva alianza, del regreso a un propósito divino que había sido prometido aún antes de la caída de Jerusalén. «La gloria de estos últimos tiempos será mayor que la de los primeros», resonaba la voz del Señor en su espíritu. Al amanecer, Nehemías se levantó, renovado en su espíritu. Sabía que el viaje de restauración estaba unido a un plan mucho más grande de lo que su mente podía concebir. Llevaba en su corazón el fuego de la visión divina y se preparaba para la última fase del desafío. Mientras el pueblo se reunía, Nehemías pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. «Hemos edificado muros, pero hoy se levantará un templo, un lugar donde la presencia del Altísimo habitará entre nosotros». Con esta revelación, una llama se encendió en su interior, llevando a cada uno a la anticipación. La obra que estaba en marcha era solo un paso dentro del cuerpo de un plan eterno. Sin embargo, nuevos peligros acechaban en la oscuridad, preparando una confrontación final que probaría no solo la fortaleza de las murallas, sino también la fidelidad de Dios a su pueblo. Así, mientras el pueblo se unía bajo el liderazgo de Nehemías, la historia de la restauración de Jerusalén continuaba revelando. Lo que ellos no sabían era que el cumplimiento del antiguo pacto estaba a punto de desatar una maravillosa obra de redención que resonaría a través de las generaciones, llevando al mismo corazón de la promesa de Dios. La primera luz del alba iluminó lentamente las viejas piedras de Jerusalén, despertando el anhelo divino que yacía en el corazón de su pueblo.
Nehemías, en su íntima comunión con Dios, había descubierto que la reconstrucción de las murallas no era solo una tarea de restauración física, sino un llamado a la renovación espiritual. Al meditar sobre el propósito que Dios tenía para su nación, comprendió que la verdadera esperanza radicaba en el arrepentimiento y el retorno al camino del Señor. En una reunión con los ancianos y líderes del pueblo, Nehemías habló. Hermanos y amigos, comenzó, su voz resonando con autoridad. La obra que nos ha sido encomendada va más allá de estos muros. Debemos considerar nuestro estado ante los ojos de Dios. Necesitamos volver a Él con todo nuestro corazón y buscar su rostro. Los hombres y mujeres del pueblo sintieron el peso de sus palabras. La gravedad del llamado a la santidad era palpable, y las lágrimas comenzaban a brotar de algunos rostros, mientras el pueblo reflexionaba sobre sus caminos. Los rumores de sus enemigos continuaban creciendo como un fuego nocivo. Sanbalat y Tobías, furiosos por la determinación del pueblo, decidieron actuar. Formaron una alianza con otros adversarios y comenzaron a atacar la moral del pueblo, lanzando palabras de desprecio y propuestas engañosas. ¿Qué es esto que hacéis? ¿Se salvará la ciudad? ¿Contra quién creen que están luchando? Gritaron en medio de un escarnio cruel. Nehemías, percibiendo la creciente opresión, no se dejó llevar por el temor. En lugar de eso, convocó a una gran asamblea. Es momento de alzarnos en oración, exclamó. Nuestros enemigos buscan hacer tambalear nuestra fe. Hemos sido llamados a ser valientes, no solo en la construcción de los muros, sino también en la edificación de nuestras almas. Clamemos al Señor que nos fortalezca, que nos defienda y que transforme nuestro quebranto en alabanza. Así, el pueblo se unió en oración ferviente, clamando a Dios por su intervención. En aquellos momentos de súplica, un estruendo resonó en los cielos. Al buscar la respuesta del Altísimo, Nehemías se sintió en el más profundo contacto con la presencia de Dios. Las oraciones de su pueblo estaban siendo escuchadas. Una paz divina envolvió a los presentes, mientras el Espíritu del Señor se movía entre ellos, recordándoles su pacto eterno y su promesa de no abandonarlos. Mientras los días avanzaban, la labor de construcción se reanudó con más fervor. Con cada ladrillo colocado, la unidad y la fe del pueblo parecían reforzarse. Nehemías, observando la dedicación de cada familia, comprendió que era un símbolo de la restauración no solo de la ciudad, sino de sus corazones. Recordó la profecía de Jeremías que decía, cuando se hayan multiplicado en la tierra y no sean disminuidos, yo les restauraré, pero las sombras de la traición acechaban. En un día de intensa labor, un mensajero llegó con noticias alarmantes. Los enemigos han hecho planes para atacar y acorralarnos en lugares apartados. El miedo se apoderó de algunos, quienes pensaron que el esfuerzo podía ser en vano. Nehemías, al escuchar esto, se llenó de compasión y determinación. Sin dejar que la inquietud dominara sus corazones, convocó nuevamente al pueblo. ¿Quién está dispuesto a luchar por sus hermanos, por sus hijos, y por sus casas? Gritó. El clamor resonó entre los guerreros y los trabajadores. Se prepararon para la defensa, alzando espadas y herramientas, cuidando no solo de las murallas, sino de las alianzas en sus corazones. Nehemías, como un verdadero gobernador del pueblo, reforzó su misión de poner la confianza en Dios, quien había prometido protegerlos. La realidad del riesgo era palpable, pero la fe en el Señor ofrecía anclaje. Al caer la noche, cuando las antorchas iluminaban la lucha entre el bien y el mal, una presencia se sintió entre ellos. Mientras oraban, Nehemías percibió que la obra en la que estaban comprometidos no era solo la restauración de unos muros, sino la manifestación de la gran obra de redención que vendría en el tiempo señalado. Las antiguas palabras de promesa reverberaban, «He aquí que estoy haciendo algo nuevo». Sin embargo, los adversarios no se quedarían de brazos cruzados. Sanbalat infiltró su último recurso, invocando aún más dudas en el corazón del pueblo. Si tan solo renuncian a sus sueños de restauración, murmuraban por las esquinas.
Nehemías, firme en su visión, sabía que el tiempo se acercaba para una revelación aún más grande. Como el alba comenzaba a romper nuevamente, las últimas palabras de Nehemías resonaron en su espíritu, llenando de expectación a cada corazón y alma presente. El Señor no solo restaurará nuestras paredes, sino que está en la senda de restaurar nuestro legado a través de un Mesías prometido. ¿Estamos preparados para lo que vendrá? La voz del pueblo se elevó en un clamor unánime, sin entender aún la magnitud de lo que estaba por suceder. El regreso a la ciudad no era solamente la reconstrucción de su hogar terrenal, sino el preludio del cumplimiento de una promesa grandiosa que cambiaría el rumbo de la historia. En el silencio del amanecer, la vida en Jerusalén estaba por renacer, y el designio eterno de Dios comenzaba a revelarse. En el danzón del nuevo día, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las murallas aún en ruinas, Nehemías se levantó decidido a fortalecer la fe del pueblo. Sabía que no solo estaban enfrentando un enemigo visible, sino también los temores que corrían como sombras en sus corazones. En su meditación, recordó las palabras del Salmo 121, «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda?». Era un tiempo de mirada hacia arriba, de confianza en el Señor. Reuniendo a los habitantes, Nehemías comenzó a recordarles el testimonio de la fidelidad divina. «Mi hermanos», proclamó, «si Dios ha sido nuestro guardián en tiempos de oscuridad, ¿acaso no será nuestro refugio en esta hora? Él prometió que estará con nosotros hasta el final del mundo». La firmeza de su voz resonó entre ellos, infundiéndoles el valor que tanto necesitaban mientras miraban al horizonte, pero la batalla no sería solo física. Sanbalat y sus aliados se aferraban a su estrategia de socavar la determinación del pueblo mediante tácticas de desánimo. En cada rincón de la ciudad, sus murmullos se hacían más audibles. ¿Todavía están en sus pecados? ¿Acaso el Señor no se ha apartado de ellos? Aquellas palabras se introdujeron como espinas en la mente de algunos, quienes comenzaron a cuestionar si realmente valía la pena seguir el camino emprendido. Nehemías, sintiendo la preocupación crecer entre su pueblo, se dirigió a los líderes con una determinación renovada. ¿Acaso olvidamos lo que el Señor ha hecho? ¿No es Él el que nos sacó de la esclavitud y nos condujo a esta tierra? Con cada pregunta, un eco de fe resonaba, restaurando el ánimo del pueblo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Nehemías sabía que las promesas divinas requerían una respuesta de arrepentimiento sincero. Es tiempo de humillarnos ante el Señor, exhortó, no solo en palabra, sino en acción. Debemos buscar su perdón, reconociendo nuestros fallos y volviendo a sus caminos. Las lágrimas empezaron a brotar, y muchos se arrodillaron, clamando al Dios de sus antepasados. La obra de restauración se tornó también en un clamor de redención. En medio de estas súplicas, el cielo se oscureció de repente, como si el mismo firmamento sintiera el eco del lamento del pueblo. Sanbalat, viendo esto como una oportunidad, envió un nuevo mensaje: no hay un Dios que escuche a los perdidos. No se engañen más, es un esfuerzo inútil. Pero Nehemías, ignorando las voces del desánimo, reunió al pueblo y proclamó: no baje la vista ante el desafío, tenemos un Dios que escucha y responde. Si esta obra es de Él, seremos sostenidos. Aquella noche, como una respuesta a la fe colectiva, una paz inigualable llenó el ambiente. Las antorchas alumbraban las sombras, pero también iluminaban los corazones comprometidos en la tarea divina. Las horas avanzaban y, al amanecer, un sonido profético resonó entre el pueblo. Un joven se levantó, proclamando con fervor: la voz del Señor ha hablado, Él hará grande su obra entre nosotros. Con ello, el pueblo fue levantado en un espíritu de resistencia, y todo comenzó a cambiar. Las murallas, que parecían meras piedras, ahora eran testigos de una obra de transformación, pero en las sombras, la tentación de rendirse continuaba. Sanbalat, sintiendo que su plan estaba perdiendo fuerza, tramó un último ataque. Enviando cartas a Nehemías, le instó a venir al valle de Ono. Vamos, hablemos, decía el mensaje, pero Nehemías, sabiendo que esto era una trampa,
tomó una decisión firme. No puedo bajar, contestó, la obra del Señor es demasiado grande para ser interrumpida. A cada palabra, el pueblo se sentía más animado y unido, buscando así cumplir el propósito divino que se desplegaba ante ellos. Nehemías, contemplando la determinación del pueblo, entendió que su rol no solo era el de un líder, sino el de un sacerdote intercesor, guiando a su pueblo hacia una fe inquebrantable. Mientras la luz del día crecía, un nuevo temor comenzó a acechar el corazón de Nehemías. ¿Qué pasaría si el pueblo flaqueaba en fe y la historia de redención se interrumpía? Pero en esa inquietud, nuevamente se oyó el eco de la promesa: cuando clamen a mí, yo escucharé desde los cielos. Era un recordatorio de que el verdadero legado de Jerusalén no estaba solo en su vuelta a las murallas levantadas, sino en el corazón arrepentido y unificado de un pueblo que anhelaba a su Dios. La atmósfera estaba cargada de expectativa y esperanza, y las decisiones de aquel día marcarían el destino del pueblo para las generaciones venideras. Mientras menores conflictos fluctuaban por doquier, Nehemías recordó: el respuesta de Dios está más allá de nuestras murallas, su propósito es eterno. Así, con un corazón ardiente y una visión espiritual renovada, Nehemías y su pueblo estaban listos. Habían comenzado no solo a reconstruir una ciudad, sino a edificar un legado de fe que se alzaría contra las adversidades, un preludio de la grandiosa historia de redención que estaba aún por manifestarse. ¿Qué grandeza tendría el final de esta obra, que se acercaba como un susurro divino en el viento? La revelación de Dios estaba más cerca de lo que imaginaban, y eso era solo el comienzo. Cuando el sol comenzó a elevarse en el horizonte, bañando a Jerusalén con su luz dorada, el pueblo se reunió en torno a las ruinas de la ciudad. Nehemías, con el rostro iluminado y el corazón rebosante de un fervor renovado, sabía que cada paso que daban hacia la restauración era un testimonio de la gloria de Dios. Hermanos, declaró con voz firme, hemos despertado a un pasado olvidado, pero hoy, avancemos juntos hacia un futuro glorioso. El Señor está entre nosotros, y su Espíritu nos guiará a través de cada dificultad. Bajo la mirada atenta de Nehemías, los trabajadores comenzaron a alzar las piedras desgastadas y a cimentar lo que una vez fue una fortaleza. Sin embargo, los rumores de desánimo no cesaban. ¿Acaso nos enfrentamos a lo imposible?, murmuraban algunos a escondidas. A medida que las murallas crecían, también lo hacían las palabras de Sanbalat y sus conspiradores que acechaban a lo lejos, tramando nuevas maneras de socavar la labor divina. Recordemos, instó Nehemías, lo que está escrito en la palabra: no temáis, porque el Señor vuestro Dios está con vosotros en donde quiera que vayáis. A cada referencia a la palabra de Dios, la chispa de renovación se avivaba en los corazones de los obreros, llenándolos de ánimo para seguir adelante. Ciertamente, la obra no era sencilla. Al caer la tarde, las manos estaban llenas de callos, y el sudor empapaba la frente de cada hombre y mujer. No obstante, se notaba que el cielo estaba aún más cargado. Una nube oscura se avecinaba sobre ellos como un símbolo de la oposición que acechaba desde las sombras. Nehemías, al contemplar el atardecer, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería este el momento en que la fe fallaría ante la desesperanza? Mientras tanto, en el corazón de Sanbalat nacería un plan malévolo, uno que iría más allá de las cartas y palabras engañosas. En su oscuro escondite, consultó a sus aliados: debemos amedrentarlos con amenazas directas. Si los asustamos lo suficiente, se detendrán y no completarán la obra. Así, la conspiración se dirigió a un nuevo nivel de ruina. Al siguiente día, antes de que el alba rompiera, un grupo de forestales llegaron a la trinchera de Nehemías, gritando: vienen contra nosotros, y con ellos la destrucción. Han prometido exterminarnos. La confusión invadió a los hombres y mujeres que trabajaban con tanto esfuerzo, y la ansiedad comenzó a instalarse en sus corazones. Nehemías, rápido para responder, se levantó y con asombro miró a su pueblo. ¿Acaso temeremos al hombre, cuando nuestro Dios ha prometido ser nuestra fortaleza?, gritó.
con cada palabra, alentaba la fe en medio del tumulto. Tomad espadas y hachas, trabajamos y defendemos, pues el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros, y así, el pueblo, armados con las herramientas de la construcción en una mano y armas en la otra, se unió como uno solo. El sonido del martillo sobre la piedra se mezclaba con el eco de sus oraciones, formando una sinfonía de resistencia y fervor. Los días pasaban, y los muros se elevaban ante la adversidad, pero siempre con la sombra de la amenaza. Sanbalat, frustrado por el arrepentimiento y la fe renovada del pueblo, decidió enviar amenaza tras amenaza. No hay más esperanza para vosotros, retumbaba en el aire. Pero en sus corazones, la fe crecía y la voz de Dios resonaba, yo estaré con vosotros todos los días. Frente a esta realidad, Nehemías encontró en el misterio de la providencia divina un aliento. Se volvió a su pueblo y, en una profunda intercesión, clamó, oh Señor, tú conoces nuestras necesidades y nuestros anhelos. Recuerda tu pacto eterno con nosotros, y fortalece nuestros corazones para no ceder ante el enemigo. Finalmente, cuando el sol se ocultó y la noche se cernió sobre Jerusalén, la atmósfera fue invadida por un cambio. Algo se manifestaba en el viento. Un sonido lejano, casi como un susurro, parecía prometer algo sublime. Nehemías, en su espíritu, sintió que las oraciones aún estaban en marcha, que Dios estaba moviendo su mano en favor de aquellos que confiaban en él. Pero, ¿qué era esa voz no escuchada? ¿La respuesta lejana de Dios implícita en su plan? En el silencio de la noche, en el corazón de cada fiel, se encendía la expectativa. ¿Qué gran acto de liberación tendría lugar a los del deseo sincero del pueblo? Una chispa de revelación se avecinaba, prometiendo una intervención divina muy pronto. Nehemías se arrodilló, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría la historia de Jerusalén para siempre. La obra, más que un simple restablecimiento de murallas, sería un testimonio de cómo, en la batalla de lo visible y lo invisible, Dios se movería en la audacia de un pueblo unido en fe. ¿Serían capaces de resistir el embate final de la opresión? La respuesta estaba aún más cerca, y el plan de Dios se manifestaría en formas que ni ellos podrían imaginar. Cuando la luz de la mañana se filtró nuevamente sobre Jerusalén, la atmósfera parecía cargada de un propósito renovado. Nehemías, con la fe inquebrantable ardiendo en su pecho, se reunió con los líderes de las tribus. Hermanos, exhortó, no permitamos que la voz del enemigo nos desanime. La obra que comenzamos no es solo nuestra, sino del Señor. Él ha llamado a su pueblo, y no podemos ceder ante la oscuridad. Con cada palabra que pronunciaba, el pueblo sentía el aliento del resplandor divino. Las manos, aunque cansadas y callosas, se levantaban nuevas, listas para continuar la tarea sagrada. Pero en el corazón de Sanbalat y sus cómplices, la ira crecía como una sombra oscura, alimentada por su rencor y su deseo de venganza. Desde su escondite, Sanbalat trazó un plan de intriga más audaz. Decidió enviar mensajeros a Nehemías, invitándolo a una reunión para discutir la paz. Era una trampa, una invitación a la desesperanza camuflada con palabras suaves. Vengan a encontrarnos, decía la carta. Acabemos con esta farsa y hablemos como hermanos. Pero Nehemías, con discernimiento, reconoció la artimaña. No puedo bajar, respondió con firmeza. La obra es grande y estoy ocupado. ¿Por qué habría de dejarla y venir a vosotros? A esto, los mensajeros volvieron a Sanbalat con la negativa de Nehemías, pero éste no se rendiría fácilmente. Aumentó sus amenazas y escribió mensajes cada vez más amenazadores, declarando que si continuaban levantando la muralla, serían acusados ante el rey. Sin embargo, la situación concreta revelaba más que una simple remoción de ladrillos, era un conflicto que resonaba en el plano espiritual. ¿Podría el pueblo resistir tal asedio de palabras? Fue en medio de estos desafíos que Dios envió un espíritu de unidad. Nehemías, con el apoyo inquebrantable del pueblo, invitó a todos a orar y a pedir claridad.
Los oídos de cada hombre y mujer se abrieron a la voz de Dios que instaba a seguir adelante. Adelante, aún en la oposición. El Señor es nuestra fuerza. Resonaba en sus corazones, en la cima de la muralla, mientras los obreros trabajaban, una profunda convicción les invadía, no era solo la construcción de un muro, era la restauración de su identidad como pueblo de Dios. Y mientras unos ascendían cargando piedras, otros vigilaban en oración y con espada en mano. Cada piedra que se colocaba era un recordatorio de su propósito divino. Sin embargo, Sanbalat, al ver que sus amenazas no habían funcionado, decidió que debía escalar su ataque. En un último intento, envió un profeta falso llamado Semayas, quien, desviando la verdad, decía que Nehemías debía huir al templo y refugiarse allí, pues la vida de su líder corría peligro. Nehemías, al descubrir la verdadera intención detrás de las palabras de Semayas, le respondió con una reverberante certeza. ¿Acaso tengo que huir? ¿Para qué me ocultaría? No temeré, porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Y así, con la determinación de un rey en su corazón, supo que no solo estaban luchando contra hombres, sino contra fuerzas invisibles que deseaban destruir su fe. Mientras el pueblo continuaba, la muralla se levantaba cada vez más. La realidad era innegable, estaban en una batalla tanto física como espiritual. Y la voz de Dios resonaba fuerte: yo les devolveré los años que comió la langosta. Este versículo de Joel comenzó a manifestarse no solo en la reconstrucción de su ciudad, sino también en la restauración de sus almas. Con esto, el tiempo se acercaba, un clamor de victoria comenzaba a elevarse del pueblo. Resuena por cada rincón de Jerusalén, y en lo profundo de cada corazón, la promesa de Dios se preparaba para ser revelada. ¿Qué otro milagro estaba destinado a ocurrir en medio de las sombras? ¿Qué legado de fe perduraría en los años posteriores, cuando el pueblo finalmente emergiera de su labor? La respuesta a estas preguntas sería el reflejo de la soberanía divina, esa misma que había guiado a Israel desde su nacimiento. Un nuevo amanecer se asomaba. Y con él, el poderoso movimiento de Dios hacia su pueblo. La historia de restauración apenas comenzaba. Cuando la tarde se adueñó de Jerusalén, la atmósfera era una mezcla de anhelo y determinación. El trabajo en la muralla proseguía, pero las amenazas de Sanbalat y sus aliados sembraban inquietud entre la gente. Nehemías, con su corazón palpitante por la causa de Dios, sabía que era esencial mantener viva la fe del pueblo. Se reunió nuevamente con los ancianos y líderes, compartiendo no solo su resolución, sino también el mensaje del Altísimo. Debemos recordar las promesas del Señor, exclamó Nehemías mientras el sol poniente reflejaba sus rayos dorados en los rostros de hombres y mujeres. El Dios de nuestros padres no nos ha abandonado. Levantemos nuestras voces en súplica y en gratitud. Él es nuestra torre fuerte y nuestro refugio. Al unísono, el pueblo comenzó a elevar oraciones fervientes. Sus voces, alineadas en unidad, fueron como un clamor que trascendía las sombras. Sin embargo, Sanbalat, con su astucia, no se quedó de brazos cruzados. En privado, se reunió con Tobías y Gesem para tramar un nuevo asalto, uno que penetrara en el corazón mismo de la comunidad. Convocaremos a los hombres, sembrarán dudas entre ellos, sugirió Tobías, su voz cargada de veneno. Si podemos dividir su unidad, habremos ganar la batalla. Harán falta solo unas pocas palabras de desconfianza. Mientras tanto, Nehemías, sin conocimiento del plan de sus adversarios, seguía dirigiendo la obra en la muralla, y los días se convirtieron en semanas. Las primeras secciones de la muralla resplandecían, reflejando el arduo trabajo, la perseverancia y la dedicación de un pueblo decidido a levantar su ciudad. Pero la oposición se sentía cada vez más próximo, como un susurro oscuro que se infiltraba en sus corazones. Un día fatídico, la esperanza se desvaneció cuando un rumor se esparció por el pueblo: los enemigos han conspirado contra nosotros. Atrapado entre el caos de la desconfianza, un grupo de hombres comenzaron a decir: no hay manera de que podamos continuar.
Es mejor rendirse antes que perder nuestras vidas. Nehemías, al enterarse de esta angustia, no se dejó llevar por la desesperación. Se armó de valor y con una voz firme prometió, no temáis. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Estemos firmes y mantengamos la fe. Con estas palabras, intentó restaurar su espíritu, pero las sombras de la duda continuaban amenazando. Sin embargo, como una respuesta divina, Nehemías buscó la dirección de Dios una vez más. Se dirigió a la oración y postró su corazón ante el Altísimo. Señor, miras el corazón de tu pueblo, fortalécenos y escúchanos en este tiempo de necesidad. Dando tiempo a los guerreros para restaurar su confianza, también organizó turnos de vigilia, asegurando que la obra no se detuviera y que una guardia estuviese siempre alerta. Fue en la noche oscura que los hilos de la revelación comenzaron a entrelazarse. En una visión, se le mostró a Nehemías la poderosa protección que Dios había dispuesto sobre ellos. Escucha y observa, lo que comenzaste en este lugar no será en vano, resonaba la voz del Señor. Te he llamado para que seas un líder, y los corazones que tiemblan se volverán fuertes en mi nombre. La muralla, imágenes de resistencia, comenzó a cobrar vida en el alma del pueblo. Con renovada fe y fortaleza, los hombres y mujeres se unieron, cada uno revistiéndose de valor como un guerrero listo para la batalla. Vamos a construir, nosotros somos el pueblo de Dios, y no seremos despojados de nuestra tierra ni de nuestra fe, clamaron, mientras la muralla continuaba elevándose, se pronosticaba algo mayor. Con cada ladrillo asentado, gracias y alabanzas se alzaban a los cielos. Pero, en lo profundo del corazón de Nehemías, una inquietante pregunta persistía: ¿qué plan más grande podría tener Dios que los llevaría más allá de esta tumultuosa prueba? Con cada paso hacia adelante, el eco de la fidelidad de Dios resplandecía, y pronto se vería el horizonte de un legado transformador que cambiaría para siempre a Jerusalén. Un brillo de luz se anunciaba de lejos, y con él, el mensaje de restauración que aún aguardaba ser revelado. A medida que la muralla de Jerusalén se erguía y el fervor de la fe del pueblo se intensificaba, nuevas oleadas de oposición surgían de las sombras. Sanbalat, cuya astucia había sido demasiado hábil para ser ignorada, decidió que era momento de materializar su plan en contra de Nehemías y sus seguidores. Su ingenio maligno lo llevó a enviar reconocimientos con mensajes engañosos. Un día, mientras Nehemías trabajaba con sus manos callosas en la construcción, un mensajero llegó con palabras disfrazadas de paz. Ven, Nehemías, y celebremos en las aldeas de los valles. Deberíamos reunirnos y dialogar, que tus hombres puedan descansar un poco, decía el mensaje. Sin embargo, en el corazón del líder, el Señor había infundido discernimiento. Sabía que las intenciones de sus enemigos eran como un lazo, listos para atrapar a los desprevenidos. ¿Por qué debería bajar yo, el que está haciendo una obra tan grande? Respondió Nehemías con firmeza, su voz resonaba como un eco de valor ante aquel que había osado desafiar su misión. No puedo bajar. Así, el líder se mantuvo firme en su propósito, ignorando los intentos de distracción de sus adversarios, fortaleciendo su convicción y recibiendo el respaldo de quienes estaban a su lado. Los murmullos de desánimo comenzaron a estabilizarse, pero los enemigos no se rendían. La presión aumentaba y, en un último intento de socavar la confianza del pueblo, Sanbalat propuso una falsa profecía a través de un hombre llamado Chemaías. El peligro se acerca, ve al templo y escóndete, le urgía. Esta era una estratagema astuta para hacer caer a Nehemías en una trampa, pero bajo la guía del Espíritu Santo, Nehemías percibió la manipulación. ¿Acaso un hombre como yo huirá? ¿Y quién como yo entraría en el templo y viviría?, se preguntó. En su corazón, supo que el templo no estaba destinado para él en ese momento, sino para el glorioso propósito de Dios. La sabiduría de su respuesta reflejaba su profunda relación con el Altísimo. Así, rechazó la invitación al miedo y permaneció firme en su deber. El tiempo pasó, y aunque las amenazas externas persistían,
el pueblo comenzaba a contemplar un milagro en medio del caos. Cada día, por el poder de Dios, la muralla crecía, ladrillo por ladrillo, símbolo de unidad y fe. Finalmente, el corazón de Nehemías se regocijó al ver que la obra estaba casi completa, sintiendo que las promesas del Señor cumplían su propósito, y cuando llegó el día en que la muralla estuvo erguida, el pueblo se congregó en gran asamblea. Nehemías pidió a Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés. La palabra de Dios fue leída en voz alta, y los corazones que habían estado llenos de desánimo ahora se inflaron de esperanza y alegría. Las lágrimas de arrepentimiento brotaron a raudales, y una celebración de alabanza estalló en Jerusalén. Hoy, el Señor ha restaurado nuestro lugar, se proclamó entre cánticos y danzas. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Nehemías sentía que esta restauración era solo el comienzo. Había algo más en el horizonte, algo que sus ojos aún no habían visto. La voz del Señor resonaba en su espíritu, y su oración se convirtió en un dilema nuevo: ¿cómo cuidaré a este pueblo? ¿Qué se requiere ahora para edificar no solo muros, sino también corazones? La revelación divina iba cobrando fuerza. Tú eres una luz para las naciones, para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, sonaba la promesa. Con cada ladrillo levantado, una verdad única se vislumbraba: lo que Dios había comenzado en Jerusalén no sería solo para un momento, estaba forjando un legado eterno. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo la firme convicción de que el plan soberano de Dios apenas comenzaba a cumplirse. El llamado de Nehemías orillaba a un nuevo destino, un tiempo de renovación, donde la ciudad no solo se defendería en lo material, sino que se levantaría en espíritu. ¿Qué más espera el Señor de nosotros para restaurar no solo la tierra, sino también las almas? Cuestionó Nehemías, añadiendo más preguntas que solo el tiempo podría responder. La historia apenas se escribía, y el eco de la promesa divina resonaba: un nuevo amanecer aguardaba, más allá de cualquier adversidad. Al levantarse el alba, la luz iluminó los muros recién construidos de Jerusalén, y el aire se llenó de alabanzas. Las voces del pueblo se entrelazaban en un coro armonioso, expresando gratitud por la obra hecha por la mano de Dios a través de Nehemías. Sin embargo, el corazón del líder no hallaba descanso, sabía que la parte más vital de su misión apenas comenzaba. Los días pasaron y, mientras el pueblo se celebraba la restauración, los ecos de la enemistad todavía susurraban en las calles. Nehemías, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se retiraba a la oración, buscando el rostro del Señor. Mientras oraba, sintió la urgencia del Espíritu, como si su voz le llamara en medio del bullicio de la celebración. ¿Qué harás ahora que muros has levantado?, resonaba en su interior, ante la necesidad de preparar al pueblo no solo en su vida cotidiana, sino en su relación con Dios. Llamó a los ancianos y líderes de Judá. Escuchad, mis hermanos, les dijo, este trabajo no es solo de construir muros, sino de edificar corazones que adoren al Señor. ¿Cómo habremos de vivir ahora que nuestra ciudad ha sido restaurada, si todavía estamos atados a las viejas prácticas y miedos? Los ancianos, sintiendo el ardor de su palabra, se reunieron en oración. Cayeron de rodillas y clamaron a Dios, pidiendo dirección y revelación. Una luz comenzó a brillar en sus corazones, necesitaban renovarse en espíritu y verdad. Esdras, con su persistente amor por la ley de Dios, fue llamado nuevamente a leer las Escrituras al pueblo. Los corazones se abrían aún más, buscando un rayo de esperanza y transformación en su vida cotidiana. Con la multitud atenta, Esdras comenzó a leer en voz alta, su voz resonando como un trueno en el corazón de cada oyente. La ley fue proclamada y los mandamientos de Dios fueron escuchados. Cada palabra daba vida, y el pueblo fue conmovido a tal punto que las lágrimas de convicción comenzaron a caer, reconociendo su propia debilidad y necesidad de reforma. Levantaos, pues, y alegraos, dijo Esdras. Hoy es un día santificado al Señor, y la alegría del Señor será nuestra fortaleza. Estas palabras brotaron como un manantial,
alimentando el espíritu del pueblo, que se levantó y danzó en la presencia de su Dios, entre risas y llanto. Sin embargo, en medio de la celebración, la sombra del enemigo seguía acechando. Sanbalat, frustrado al ver la restauración espiritual tan poderosa, decidió actuar. Al caer la noche, reunió a sus hombres, instándolos a buscar una manera de amenazar la nueva unidad del pueblo. Si no detenemos a Nehemías y a su pueblo ahora, pronto sentiremos el aliento del juicio sobre nosotros, les advirtió Sanbalat. El temor es un poderoso aliado. Enviemos rumores y amenazas, enredemos sus corazones en la incertidumbre. Mientras tanto, Nehemías, consciente de los planes de Sanbalat, rogaba intensamente a Dios. ¿Cómo hemos de avanzar, Señor, cuando los enemigos continúan lanzando dardos?, preguntaba. La paz que Dios le había otorgado no era una barrera contra la amenaza, sino una preparación para un desafío aún mayor. En su oración, recordó las palabras de su amado Dios: cuando pases por las aguas, estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. Estas promesas llenaron su ser, y la certeza de la misión divina cobraría fuerza. La obra que Dios había comenzado, no solo construía muros, sino que establecía un pueblo fiel y temeroso de su presencia. El retorno a Jerusalén y la reconstrucción de sus muros eran pruebas de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en el horizonte, un panorama aún más profundo se comenzaba a dibujar. Nehemías sabía que esto no era solo la restauración de una ciudad, sino de naciones enteras, un movimiento hacia la redención profetizada. ¿Qué más esperas tú, oh Señor? ¿Cuál es el siguiente paso que has dispuesto en tu soberana voluntad?, clamó desde su corazón. La respuesta estaba viniendo, pero aún permanecía oculta, como un tesoro esperando ser descubierto. ¿Qué plan aún mayor aguardaba a Nehemías y a su pueblo? La revelación estaba cerca, y el tiempo del cumplimiento pronto sería revelado. La perseverancia de Nehemías había guiado a su pueblo a través de grandes pruebas, pero ahora se acercaba un momento crucial. La muralla de Jerusalén había sido completada, un verdadero testimonio de la fe y el esfuerzo del pueblo de Dios. Con cada ladrillo colocado, las promesas de restauración y esperanza se cimentaban en el corazón de Jerusalén. Pero Nehemías sabía que si bien habían levantado un muro físico, la verdadera victoria radicaba en la restauración espiritual de su pueblo. La gran asamblea se convocó en la plaza, resaltando la importancia de la palabra de Dios en esos tiempos de renovación. Nehemías, con la mirada resuelta, se dirigió al pueblo que había soportado tantas adversidades. Hermanos y hermanas, hemos trabajado duro para levantar estas murallas. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Ahora necesitamos ser restaurados en espíritu y verdad. Finalmente, Esdras, el escriba, fue traído de nuevo al centro del pueblo. La multitud se congregó ansiosa, deseosa de escuchar la palabra de Dios leída con claridad. Cada palabra resonaba, cada versículo vibraba en sus corazones, produciendo un profundo impacto en ellos. Al escuchar la ley, muchos lloraron al recordar la distancia que existía entre ellos y Dios. Era un duelo por el pasado, por la desobediencia y el arrepentimiento. Hoy, les digo que no deben llorar, proclamó Esdras, porque este es un día santificado al Señor. La alegría del arrepentimiento pronto comenzó a reemplazar la tristeza. Con cada lectura, y con cada respuesta de alabanza, una nueva vida se gestaba en el pueblo de Dios, llena de promesas y esperanza. Sin embargo, las sombras de Sanbalat y sus aliados no se desvanecerían tan fácilmente. Frustrados al ver el mover del espíritu y el despertar de la fe, se acercaron más a sus planes de desestabilización. Pero Nehemías, fortalecido por las oraciones del pueblo, estaba preparado. Se han burlado de nosotros y nos han amenazado, dijo enérgicamente. Pero nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo de fe, marchando hacia la luz de la verdad. No podemos ceder. Durante esta temporada histórica, Dios había preparado un tiempo de renovación no solo para los muros, sino para las almas.
El pueblo, fortalecido en oración y unidad, se comprometió a seguir las instrucciones de Dios. Decidieron dejar atrás viejas costumbres y vivir en la fidelidad, volviendo a las enseñanzas del pasado que traían vida y esperanza. Con una fe renovada, el pueblo se organizó en grupos, apoyándose mutuamente. Aquellos que habían perdido la esperanza comenzaron a alzar sus voces en adoración, recordando las promesas de restauración. Las lágrimas de gozo y gratitud fluían mientras levantaban sus manos al cielo, reconociendo que su Dios había estado con ellos en cada paso del camino. En el corazón de Nehemías, una visión más grande comenzaba a tomar forma. Su liderazgo no se limitaba a la reconstrucción de los muros, sino que se extendía a la transformación del corazón de su pueblo. De esta manera, hizo un llamado a todos para que se unieran en esta nueva etapa de edificación, no solo de muros, sino también de comunidades que adoren a Dios y se mantengan firmes en su promesa. Finalmente, llegó el día de la dedicación de los muros. Un gran desfile se organizó para celebrar este momento, mientras el pueblo se congregaba en las murallas recién construidas. Los cánticos resonaban, las trompetas sonaban, y la alegría llenaba el ambiente. Los corazones se unieron en un solo clamor: gobernamos con alabanza. Nehemías, alzando su mano, pidió al pueblo que recordaran lo que Dios había hecho, recordando sus promesas. Mirad. Las murallas han sido restauradas, sí, pero lo más importante es que nuestros corazones han sido transformados. El pueblo, con voces unidas y corazones encendidos, respondió en un clamor que se elevaba como incienso, llevando su alabanza al cielo. La historia de la fidelidad de Dios se sellaba en cada piedra de esa muralla, no como solo una estructura, sino como un legado de fe que perduraría por los siglos. Ellos habían comenzado un viaje de restauración, y no solo de un lugar físico, sino de una relación renovada y vivificadora. Así, Nehemías, a medida que la celebración tocaba su punto cúlmine, se sintió satisfactorio. Sabía que aunque el enemigo aún podría estar presente, el verdadero poder de Dios estaba en este pueblo, en sus corazones. A través de estos eventos, la bondad y la grandeza de Dios se manifestaron claramente. Esa mañana de regreso a la vida, su plan no solo se había cumplido con la reconstrucción de Jerusalén, sino que también había proporcionado un camino hacia la salvación que resonaría a través de los siglos, cumpliendo así la promesa hecha a su pueblo. Así, la historia de Nehemías concluye en un estallido de fe, esperanza y reconstrucción. Un legado de valentía y compromiso en el corazón de un pueblo restaurado y unido por un propósito divino. Y mientras los muros de Jerusalén se alzaban, las puertas de la promesa se abrían a un futuro glorioso, donde el pueblo jamás olvidaría que, a pesar de las luchas del pasado, su Dios siempre había estado a su lado. No olvides que esta historia de restauración y fe aún vive y se desarrolla hoy. También tú puedes ser parte de esta continua obra de Dios en tu vida. Te invito a que suscribas inmediatamente al canal para adentrarte más en estas historias bíblicas exclusivas que transformaron vidas a lo largo de los siglos. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora, porque así alimentas el algoritmo y nos permite seguir compartiendo testimonios de la fidelidad de Dios. Además, no dudes en comentar tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión asombrosa. Juntos podemos extender el mensaje de fe y restauración.